17 largos y dolorosos años de vivir con mi abusiva madre. Fue alrededor de la medianoche, y mi madre ya estaba dormida, así que cuando dieron los 3 golpecitos en la entrada principal, tuve que ser yo el que conteste. Una niñita de aspecto extraño esperaba del otro lado, con mejillas pálidas y sin color, cabello rubio arreglado en trencitas, un vestido de color rosa con los pliegues algo rotos, pies descalzos y ligeramente azules por el frío de invierno, y ojos negros. Profundos y penetrantes ojos negros. La hice pasar, pensando en lo muy mal vestida que estaba. No fue hasta después que me pregunté por qué no estaba temblado, ni siquiera me había preguntado por qué estaba aquí en primer lugar. La llevé a la sala de estar, envolviéndola en una manta gruesa que mi abuela tejió. La sostuvo, aunque no parecía afectarla, y sonreí. ¿Cómo te llamas, cariño? Dejó pasar un largo silencio, durante el cual estuvo mirándome fijamente. Empezaba a sentirme incómodo por su oscura mirada, cuando abrió los labios y habló en voz baja. Lucky Morgan. Asentí con la cabeza, sonriendo de nuevo. Puedes quedarte aquí por hoy, Lucky, le dije, señalando el sofá. Se acurrucó, con sus ojos negros todavía en mí, y regresé a mi habitación. Esa noche dormí profundamente, sin preocuparme de los maltratos de mi madre o de la extraña niña en mi sofá. Cuando llegó la mañana y caminaba hacia la cocina, fui recibido por una taza de café presionada contra mi hombro. Di un leve grito de dolor, mirando a mi madre. ¿Qué diablos has hecho? ¿Por qué el sofá está así de sucio? Gritó ella, confundiéndose sobremanera. Tras dar un vistazo a la sala de estar, me di cuenta de que Lucky se había ido, y la única prueba de que estuvo aquí era la mugre de probablemente sus pies o vestido. Me hice responsable, ganándome un fuerte golpe en la mejilla, y luego me fui a la escuela. Estando ahí escuché algo que me produjo escalofríos. Lucky Morgan fue hallada muerta ayer por la noche. Pasé el día a la expectativa de oír más noticias sobre el tema, pero no las hubo. Al llegar a casa, sin embargo, estaban dando un reportaje de ello por la televisión. Lucky Morgan, de 6 años de edad, fue declarada muerta ayer a las 7 de la noche. Su cuerpo fue localizado en el patio trasero de su casa, enterrado allí con su vestido rosa. Aún no ha habido señal de su madre, Marissa Morgan, quien es sospechosa de ser la asesina en vista de su historial de abusos para con su hija. De repente, una foto de Lucky apareció en la pantalla. Lucía muy similar a cuando la conocí, su cabello rubio en trenzas, vestido rosado, cara pálida, solo que, sus mejillas tenían más color, y sus ojos eran celestes. Para muchos esto podría no ser muy importante, pero para mí lo era. Ella murió antes de llegar a mi casa. Murió horas antes. Traté de ignorarlo, yendo directamente a mi habitación a hacer mis deberes. Ese día me fui a la cama temprano para no tener que ver a mi madre. Fue alrededor de la medianoche cuando me desperté ante el contacto de dedos fríos, acariciando el moretón en mi mejilla. Suspiré, apoyándome en la pequeña mano. Nunca más, murmuró Lucky, antes de que su mano desapareciese. 10 minutos más tarde escuché a mi madre gritar. Corrí hacia su habitación, casi desmayándome por lo que veía. Mi madre se sacudía violentamente en la cama. Una pequeña criatura había enterrado su rostro en el pecho de ella. Podía oír el desgarro de la carne, y los gritos de mi madre acrecentando su volumen. Deseé no haber despertado. Me hice creer que no lo había hecho. Pero lo hice. Por lo que, cuando Lucky se retiró del enorme agujero en la cavidad torácica de mi madre, tuve una vista excelente de sus afilados dientes, brillando en la oscuridad. Brillando embarrados de la sangre de mi madre. Me sonrió inocentemente por un momento, antes de arrancar rápidamente la yugular de mi madre. Esa vez me desmayé. Cuando volví en mí, me encontraba en mi cama. Me dirigí al cuarto de mi madre impulsado por una curiosidad morbosa. Después de abrir la puerta, noté que el cuarto estaba vacío. La cama hecha con esmero, como si mi madre se hubiese ido a trabajar más temprano. Las únicas rarezas eran sucias huellas de pequeñas pisadas, y la ventana abierta, demostrándose que Lucky había estado aquí realmente. Nunca vi a mi madre de nuevo, y nunca la extrañé tampoco. Eventualmente me casé, y tuvimos una niña juntos. La llamé Lucky. Recientemente, he notado que la hija de los vecinos tiene todo tipo de cicatrices y moretones en sus brazos. He estado pendiente de la actividad en su casa, y el otro día vi algo raro. Una pequeña niña corriendo descalza por el patio trasero. Fue alrededor de la medianoche, así que no puedo estar muy seguro, pero creo que me miró con sus enormes ojos negros. Y podría jurar que articuló 2 palabras en mi dirección. Nunca más.
No hay mucho sobre el caso de la familia A, aún ahora no puedo hablar sobre aquellos detalles que pondrían muchas dudas aún para la actualidad. Ustedes no saben la presión que puede tener un policía cuando de casos sin solución se tratan y mucho menos las miradas de todos preguntando el qué fue o el qué pasó, finalmente es algo que somos incapaces de responder. Sería suerte que hubiera fotos, grabaciones o prendas de ropa, incluso cosas como huellas digitales o cabellos, que ya son difíciles de deducir, eso sería mucho que pedir, la escena estaba totalmente limpia y sin más, tuvimos que dejar el caso como cerrado. En aquel entonces yo no llevaba mucho en el deber, debo admitir que no esperaba algo más complicado que un robo o un asesinato, y eso para mí era demasiado, sabía que habría situaciones imposibles de dar final, pero lo que pienso relatar va más allá de lo absurdo. Este chico llamado Rick, cuyo apellido no podría revelar para mantener el anonimato de la familia, desapareció unos años atrás después de una serie de situaciones lo suficientemente escabrosas como para decir que sufría de desórdenes de personalidad, desde temblores y paranoia, a veces era demasiado pasivo y otras veces se volvía totalmente agresivo, este patrón se repetía cada final de mes, o eso fue el testimonio que dio la familia cuando fueron entrevistadas. No podemos decir si realmente había algo mal con su mente, para ello debimos haber convivido con el joven, pero eso finalmente no es una obligación del deber, solo fue arrestado un par de veces por nosotros, curiosamente la mayoría de las veces eran por asaltos en las farmacias, en busca de ciertos medicamentos que solo se obtenían por receta médica, siempre se le veía nervioso y volteando, pero ante mis ojos no era más que otro adicto. ¿No pueden escucharlo? Recuerdo sus palabras de aquel entonces, se repetían cuando lo interrogamos después de su tercer arresto, ¿por qué no pueden escucharlo? Cualquiera con un poco de juicio lo hubiera mandado al manicomio, pero no sabría decir las razones por las que su familia dudaba, no debo dormir. Debo fingir que duermo. A decir verdad me daba escalofríos el solo pensar quedarme a solas con ese joven, aunque nunca había mostrado resistencia ante un arresto o nunca había mostrado una actitud violenta hacia nosotros, siendo tan solo un menor de edad, ¿qué peligro podría representar? Eso era lo que la razón me decía, pero su actitud me hacía pensar que era impredecible ante cualquier estímulo. Después de algunas pláticas con sus padres y varios arrestos más, que consistían en el mismo delito, un robo a farmacia con cuchillo en mano en busca de cualquier medicamento que contuviera modafinilo, los padres por fin accedieron a llevarlo con un psiquiatra, después de ello no hubo más arrestos a este joven, y podría decirse que se había cerrado el caso, aunque lo que pasó después fue lo extraño del asunto. Meses después se nos fue reportada una desaparición, fue un 1 de abril, pero debido a que se deben esperar 72 horas una vez desaparezca la persona, nosotros no empezamos nuestra búsqueda hasta el día 4 de abril, y siendo un caso verdaderamente frustrante. El joven que había desaparecido no era otro que el propio Rick A, lo cual no hubiera sido del todo sorprendente si no fuera por la escena del crimen, si se le puede llamar de este modo, que dejó la desordenada vida de este joven. Intrigado en parte por la falta de pistas, decidí encargarme personalmente del caso, en una obsesión por saber lo sucedido. Hicimos algunas preguntas, lo rutinario, cómo era él, qué hacía y cuál era su rutina, la familia se mostraba dudosa, el padre comentó que llevaba tiempo sin entender a su hijo, cosa que confirmó su madre, y la pequeña niña, hermana del desaparecido, afirmó que su hermano se había vuelto lo que muchos catalogarían extraño e incluso anormal, cosa de lo que tomé nota. Rick se levantaba a las 7 de la mañana e iba al colegio, preparatoria para ser exactos, salía a las 2 de la tarde, después de eso volvía a casa sin platicar con alguien, su familia afirmó que se había vuelto algo antisocial e inclusive arisco con las otras personas, por ello después entraba a su casa, su padre y madre estarían en el trabajo por lo que él llegaría a buscar algo de comida y estar un rato con su hermana pequeña, después él se encerraría en su cuarto y no saldría hasta el día siguiente. Se afirmó que su actitud extraña empezó hace más de un año, antes siendo él un joven normal, que era parte de un grupo social y salía más seguido, pero algún evento se presentó por los meses de enero y febrero del año pasado que hizo que él cambiara su personalidad abruptamente, empezando a aislarse y a dormir temprano, volviéndose sumamente sospechoso cada final de mes, por lo que decían, había un patrón. Después de un mes de investigar, los testimonios nos llevaban a nada, habíamos inspeccionado su cuarto de pies a cabeza, era claro que posiblemente pudiera ser un adicto debido a todo lo mencionado con anterioridad, pero no había un desorden de pistas o un testimonio claro de que tuviera una adicción, al contrario, la familia afirmó que su hijo era sano, solo que como ya habían testifica, al final de cada mes su comportamiento sospechoso era referente al miedo de dormir solo.
Comentan al inicio pedía dormir con ellos, pero una actitud tan infantil era impropia para un joven de 17 años, por lo que le negaban la petición. Posteriormente se dice intentó dormir en el cuarto de su hermana pequeña, pero no surtió un efecto positivo, parecía un joven contrariado y asustado, parecía que escapará de algo, dijo su hermana. También afirman que hacía lo posible por no dormir cada final de mes, desde consumir demasiada cafeína hasta incluso ponerse a ver infomerciales en la noche. A veces se escuchaba la computadora y tenían que forzarlo a ir a la cama, y aún después de eso al día siguiente era el primero en levantarse con una mirada devastada en sus ojos, pero no sabían qué le sucedía. Para este punto podría pensarse que quizás había alguien detrás o simplemente estábamos tratando con alguien que sufre esquizofrenia. Aún así había demasiados cabos sueltos que se repetían en un patrón. ¿Por qué cada fin de mes? ¿Por qué esa necesidad de no dormir? ¿Por qué ese inexplicable miedo? Cuestiones que no paraban de rondar en mi cabeza. Lo extraño del cuarto del chico era el orden, era quizá demasiado ordenado, la ropa doblada y acomodada y los libros en un estante, la cama estaba tendida, y todo estaba limpio atrás de unas cortinas cerradas por las que no entraba ni un rayo de luz, pero eso no se debía a que las cortinas fueran gruesas o de un color oscuro. Las ventanas estaban pintadas de negro, de tal forma que ninguna imagen pudiera ser transmitida a través de ellas. ¿Qué rayos pasaba? Algo era claro, era un evento que lo ponía nervioso, y se repetía cada mes, en una actitud antisocial e inclusive considerada egocéntrica. ¿Dónde había llegado a este punto en que había desaparecido? ¿Se había ido? De ser así, ¿a dónde? ¿Por qué? Fue cuando descubrimos un compartimiento secreto entre las tablillas de su piso que encontramos ciertos documentos, o más bien, libretas escritas por la persona en cuestión. No eran nada del otro mundo, a decir verdad la mayoría eran garabatos inocentes y sumamente absurdos. Fue entonces que al mostrarlos la familia reveló algo que podría ser considerado sin relevancia en su momento, pero ahora me resultaba intrigante. Rick era un fanático de lo paranormal. Su hermana afirmó haberlo encontrado muchas veces en la noche, viendo vídeos en la computadora sobre historias de terror, o mostrar una simple sonrisa cuando algo escabroso aparecía o era contado, tanto en la televisión, en la revista o en un simple periódico. Un gusto común para los jóvenes de su edad, un gusto que había perdido el año pasado, justo cuando empezó su extraña actitud. Las libretas no contenían más que notas, cosas como historias de terror, algunas muy famosas en internet como Slenderman o Jeff the Killer, otras parecían ser de su autoría, incluso contenían su firma, y algunas páginas tenían dibujos. Ante mis ojos no era más que un joven más con un gusto peculiar, nada de qué atemorizarse. Las demás libretas eran sobre lo mismo. En realidad no tenía mucho interés sobre el asunto o sobre leerlas, pero sabía que algo debía estar oculto ahí. ¿Por qué Rick había dejado de gustar de esto? ¿Por qué las había ocultado? ¿Acaso tendría que ver con su desaparición? Pensando sobre ello decidí llevarme el material a casa y empezar a leer página por página de toda esa recopilación de historias de terror, aunque no sabría bien qué sería lo que encontraría. Repito que no tenía ningún interés, por lo que esto se me mostró como algo tedioso. Leí cada historia que me fue posible, sin sentir ninguna emoción. Pasé página por página tratando incluso de ver si había un patrón de letras, como un mensaje oculto, aunque eso sería ser demasiado paranoico o esperar alguna escena de tipo película en la que el detective encuentra un misterio digno de terror, pero lamento informar no fue así. Parecía que Rick clasificaba cada anécdota por libreta. Una era exclusiva de historias de entes o seres sobrenaturales, otra daba lugar a investigaciones no concluidas sobre lugares que podrían considerarse malditos, otra era referente a objetos y otra era sobre sus experiencias. Esta última libreta no tenía ninguna peculiaridad, tenía muy pocas páginas y escribía sobre lo que él había considerado extraño, excitante y paranormal, aunque no como un diario. No contenía fechas ni orden, y la forma en que estaba redactada daba la idea más bien de que él no era más que un simple espectador. Entonces uno pensaría que no había nada extraño, pero algunas páginas me llamaban la atención. Decían pruebas y ponían un título, así entre paréntesis ponía qué libreta abrir y qué buscar. Un ejemplo muy claro fue una página donde anotó Blind Maiden, indicaba se debía abrir la libreta de rituales y buscar el mismo nombre. Debo admitir que estaba realmente ordenado en ese sentido. Después de eso se encontraba la descripción de la historia y los detalles, pero después él escribía su experiencia sobre dicho evento, afirmaba haber hecho todas las reglas y encontrarlo como falso. Ahí en esa página explicaba el porqué y cómo se sintió al respecto. Fue como entendí que su gusto iba más allá que recopilar las historias que más le habían gustado, sino él estaba decidido a experimentarlas y a decir si eran reales o no.
Seguí leyendo aquella libreta con un poco más de cuidado, teniendo a la mano las otras dos libretas. La mayoría de las cosas ahí decían ser falsas y parecía a Rick le satisfacía desmentir todos esos relatos, ya que escribía con detalle todo lo que había hecho en cada ritual, iban en orden desde el primero que hizo hasta el último. Repito que no era una lista muy grande, pero al final de lo escrito se encontraba el juego de la ventana. No me llamó mucho la atención el título, pero la palabra ventana era una palabra clave en mi investigación. Después de ver lo que estaba en su cuarto, pintada de negro, uno no evitaría preguntarse por qué. Y pensaba que al leer esto encontraría algo que me llevara a una solución, pero al contrario, me llevó a tener más dudas, incluso de mis propias facultades mentales. El ritual no era complicado, se describía como un desafío solo digno de los más osados de lo paranormal, era fácil de iniciar pero requería de demasiada paciencia en cada mes, donde la persona en cuestión, quien desee jugar, debería en el último día del mes, cerrar las cortinas y ventanas de manera sospechosa para luego ir a dormir. Se describía que era normal que nada pasará la primera noche y por ello se debía seguir así cada mes hasta que algo pasará, entonces cuando uno se despertará a mitad de la noche por pequeños golpes en la ventana, podría decirse que el juego había empezado. El juego consistía en fingir que duermes, el ente tocará a la ventana pero sin importar que no se deben abrir los ojos y perder la compostura, uno debe aparentar que duerme, entonces el juego durará toda la noche y cuando la luz entre se podrá decir que uno ganó el juego, pero quedaba la pregunta de que no se sabía qué pasaba con los que lograban ganar. Cuando leí todo esto, complementando con la descripción del joven, las piezas empezaban a embonar en el caso, desde la ventana, la actitud de final de cada mes e inclusive su tendencia a no dormir, todo encajaba con este extraño relato. Aún así se me hacía demasiado ridículo como para decir que había encontrado la mayor pista de todas, aún así no negaba las coincidencias. Nuevamente en la libreta se relataba su experiencia, donde afirmaba que de no funcionar en menos de 12 meses dejaría de intentar, así narraba lo aburrido que era. Llego a escribir el mes y poner a su lado las palabras sin novedad, al final aparecía el mes de febrero, lo escrito al lado no era nada anormal, a no ser que la letra se veía viciada, como si al escribir él hubiera sufrido algún tipo de temblor o problemas para sostener la pluma, decía fallé, fue todo lo que se obtuvo de esa libreta, después de eso no hubo nada más escrito. Después de eso, mencioné lo encontrado a la familia, los padres se mostraron escépticos y no los culpaba, ni yo sabía que estaba intentando decirles, aún así la hermana del susodicho se mostró interesada, quizás por la edad, supongo que para gente tan joven esto es una novedad, un caso muy claro Rick. La chiquilla montó ciertas preguntas sobre lo que escribió su hermano, no le di mucho detalle, puesto no había mucho que comentar, pero comenté a ella y a sus padres sobre su experiencia escrita sobre el juego de la ventana, tratando de aclarar si esto no podría representar algún indicio de desorden mental en su hijo. Debo admitir que desaté la furia de los padres. Aún así la hermana comentó que su hermano solía murmurar sobre ruidos que escuchaba y ella preguntaba si los podía escuchar, afirmó que se sentía asustada sobre el asunto pero no había mucho que hacer, asimismo recordé su cuerpo temblando cuando lo interrogamos hace tiempo y las preguntas que hacía, en su momento podría pensar que trataba con algún tipo de loco, y cada vez me sentía más seguro sobre ello. Lamentablemente llevaba casi un año investigando del caso, sin ningún avance, al final se tuvo que dar por cerrado, nunca se supo que fue Rick, nunca fue encontrado un cuerpo o alguien que le reconociera, hubo afirmaciones de que nunca se le vio salir de la casa, ni siquiera por las ventanas, solo estaban esas libretas y esas historias, nada que decir. Concluía la familia que su hijo sufría de esquizofrenia a causa de las cantidades de historias que leía y de las cuales poco a poco su mente empezó a formar parte. Les argumenté que eso posiblemente se desató en su momento a un tope de locura que hizo que escapara, lo cual es algo que no podría responder. En el exterior donde fue buscado nunca se encontró pista alguna, y no había personas cercanas a las que preguntar. Rick no tenía a nadie cercano, eso y más argumenté antes de meter todos estos documentos al archivo, y fue ahí donde quedó sepultado el caso Rick. Han pasado algunos años desde eso, y yo lo había olvidado como un caso extraño, ya no tenía mucho interés de saber la verdad, hasta yo como policía sabía que había cosas donde uno nunca debía meter sus narices porque las respuestas nunca serían claras, así que decidí continuar mi vida. Pero hace unos días, antier, tuve que reabrir para mí mismo estos archivos. Un compañero del trabajo ha quedado a cargo de un extraño caso. No me sorprendería y por lo general no me interpondría a no ser que es la familia a quien está involucrada. El caso es la desaparición de su hija Marga, la hermana menor de Rick.
Un nuevo caso se ha abierto, llevando el nombre de la joven, las situaciones son las mismas y por lo que sé los padres están completamente devastados, la única pista es una nota que dice nunca más, el juego de la ventana nunca acabará. Querida Melissa, qué genial lo de tu bici nueva. Me alegro mucho de que tus padres finalmente te la hayan comprado. Echo de menos montar en bici con mis amigos antes de que nos mudáramos a esta casa estúpida. Realmente apesta que esta vaya a ser la última carta que pueda enviarte. Mamá ya no quiere que te escriba más. Cree que podrías enviar a alguien para llevarme lejos de ella y eso la enfada. Es muy mala cuando se enfada. Todavía tengo los brazos magullados y cortados de donde me arrastra hasta la bañera y me hace esperar hasta que me dice que puedo irme. Sus uñas asquerosas probablemente tienen restos de mi piel debajo y quién sabe qué más. El otro día, cuando estaba descansando en el pasillo, vi algunos bichos arrastrándose por sus orejas y su pelo. Intenté ir de puntillas a la cocina para tomar un poco de cereal, pero se despertó y me dijo que si comía sin decírselo le haría algo muy malo a Puxi y me haría comer sus tripas. Sé que ya te lo he contado antes, pero echo mucho de menos a mi verdadera madre. Ella nunca sería mala conmigo como lo es mamá. Mi padre simplemente me ignora cuando intento decirle lo mala que es mamá conmigo. Creo que simplemente tiene miedo de lo que ella le hará a él también. He visto los mismos cortes sangrantes en sus brazos. Mis pesadillas empeoran. Sueño que mamá me muerde con esos dientes afilados mientras duermo. A ella ya le gusta meterse en la cama conmigo y susurrar cosas terribles en mitad de la noche. Intento no mojarme la cama más porque dijo que si lo hacía me envolvería en la sábana y me metería en la pared donde vivía antes de salir. Las paredes aquí dan miedo, pero aún así no dan tanto miedo como el ático. Todavía oigo ruidos que vienen de allí a veces. También huele raro por allí. Mamá dijo que puso algo allí hace mucho tiempo antes de que viviéramos aquí y que me mantuviera alejado de allí. Sin embargo, puede que tenga un plan para deshacerme de ella pronto. Si funciona, te lo haré saber y entonces podremos ser amigos de nuevo. Quizás incluso pueda ir a visitarte algún día. Ay, no, mamá viene, tengo que irme. Cuídate. Tu amigo por correspondencia, Mateo. Hey, hola. Qué alegría volver a verte, ¿te acuerdas de mí? Jajaja, pues claro que sí te acuerdas. ¿Cómo te olvidarías de tu amigo de la infancia? Yo no me he olvidado de ti, aunque debo decir que has cambiado mucho desde la última vez que nos vimos, estás más delgado que antes, aunque tu altura lo compensa. Pero claro, yo estoy algo más atlético, por así decirlo, después de todo he tenido mucho tiempo para hacer ejercicio. ¿Sabes algo? Cada día, desde la última vez que nos vimos, he estado pensando mucho en ti, no he podido dejar de hacerlo a pesar de lo mucho que lo intentaba. ¿Te acuerdas de nuestro último año de secundaria? Fue el mejor año de mi vida, ¿sabes? No sé si lo fue para ti también, pero para mí ese año fue muy especial, tengo una gama de recuerdos únicos sobre ese año en secundaria, además de que juntos nos metimos en varios problemas y siempre nos protegíamos como hermanos hijos de la misma madre. Nunca nos echábamos la culpa y, es más, nos poníamos de acuerdo para culpar a otros por nuestras payasadas. Aunque como era de esperarse, la mayoría de problemas fueron culpa tuya, jajaja, es broma. Digamos que fue culpa de ambos. ¿Te acuerdas de las pinturas en los baños del colegio? Fue tan gracioso, ¿te acuerdas de que teníamos pleitos con Javier y para ponerlo en ridículo escribíamos cosas graciosas sobre él en las paredes del baño? Jajaja, e incluso hicimos una caricatura de él exagerando su nariz, que de por sí en la realidad era descomunal. Inmediatamente después todos comenzaron a hacer lo mismo, impusimos una moda que terminó con los baños totalmente garabateados, y el director y el coordinador del colegio incluso visitaron cada salón de secundaria buscando a los responsables y, si mal no lo recuerdo, prohibieron salir al recreo con plumones y lapiceros, jajaja, todo por nosotros. Recuerdo que me sentí muy halagado. Casi todos sabían que habíamos sido nosotros, pero nadie decía nada, incluso la chica nueva, Christine, supo mantener el secreto. ¿Te acuerdas de Christine? Hey, te estoy hablando, estás algo pálido amigo, ¿qué pasó? ¿Creías que la iba a olvidar así de fácil? Pues claro que la recuerdas, ella era tan hermosa, tan inocente. Esos grandes ojos de color caramelo hacían que tu mente diese vueltas sin parar y extrañamente calentaba tu cuerpo hasta dejar que controlara tu cerebro, increíble, ¿no? Hasta comenzaron a correr rumores sobre ella. ¿Te acuerdas de que decían que practicaba brujería?
Se comenzó a creer que ella era una bruja, jajaja, una bruja muy bella, por supuesto. Durante la segunda mitad del año ella era la más odiada por las mujeres y la más amada por los varones. ¿Te acuerdas de que todos los varones fantaseaban con ella? Le traían regalos, la invitaban a salir, incluso nosotros también lo intentamos, ¿te acuerdas? Pero en el Bancheto Saba Compendium Maleficarum, cacería de brujas. Fondo todos sabíamos que esa obsesión no era normal, no nos dejaba concentrarnos en clase, no podíamos desviar la mirada de sus ojos. Ya había llegado a ser muy molesta esa situación. ¿Te acuerdas de lo que pasó ese viernes? ¿No lo recuerdas? ¿En serio? ¿Por qué me mientes, amigo mío? Si lo llevábamos planeando desde hace mucho, además de que esa fue la última vez que nos vimos, ¿te acuerdas? Ya estábamos hartos de los hechizos de esa muchacha, no queríamos reprobar el año por culpa de una bruja, porque eso es lo que ella era, ¿verdad? Una maldita y asquerosa bruja, que merecía morir. Recuerdo claramente que la seguimos después de clases con mucho sigilo, ella no se percató de que la seguíamos, incluso discutimos sobre qué callejón utilizar. Cada vez que yo decía este es, tú decías, aún no, hay que esperar otro. Jajaja, idiota, todos estaban vacíos, pero supongo que el miedo te ganaba a pesar de que ya estaba todo practicado. Hasta que llegó el callejón indicado, y si no te hubiera jalado es seguro que nunca lo habríamos hecho. Siempre supe que debí golpearla más fuerte, el golpe que le di solo la noqueó un poco, pero aún así nuestra fuerza era superior, y éramos dos. Ese callejón estaba realmente sucio, pero seguro que ella lo era aún más, ¿verdad? Una bruja es una impura, una sucia, una maldita bruja después de todo. Ni siquiera se dio cuenta de que la estábamos rociando con gasolina, creo que por un momento no le tomó importancia, pero cuando vio el encendedor se dio cuenta de nuestras intenciones. ¿Te acuerdas? Cómo la poca llama de fuego que emitía el encendedor se esparció tan rápido que casi nos llega a consumir a nosotros. Ella se movía y gritaba, era una masa de fuego, una verdadera antorcha humana. Cuando ya no se movía más le echamos agua. ¿Te acuerdas de cómo quedó? El hechizo se había roto, esos ojos de color caramelo que deseábamos mirar durante toda la eternidad, ahora solo eran dos globos oculares derretidos y de color blanco y rojo por la carne quemada. Ya no me gustaba. Se veía horrible sin piel, ahí supe que el hechizo se había roto. ¿Te acuerdas de lo que pasó después? Al parecer, sus gritos llegaron a los oídos de un imbécil que llamó a la policía. Ellos llegaron rápido, lo debo admitir, ni siquiera nos dio tiempo para salir del callejón y buscar otro lugar en donde escondernos. Lo único que pudimos hacer fue correr a lo largo del callejón hasta llegar a una rendija con un pequeño espacio. ¿Te acuerdas también de mi buena acción? Dejé que pasaras primero, después de todo, eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? Después te pedí que me ayudaras, porque yo no cabía. Te pedí que jalaras con fuerza, la policía ya estaba a unos pasos de mí, pero si hubieras seguido jalando estoy seguro de que lo hubiéramos logrado. Y tú me soltaste, ¿te acuerdas? Y me dijiste lo siento. Yo no te solté, pero al ver que tú me evitabas la mano como un enfermo leproso, te advertí algo. La policía me atrapó. 5 años sin verte. 5 malditos años desperdiciados en una prisión, en una asquerosa prisión donde nos servían una repugnante sustancia que ellos llamaban comida. Como te dije, siempre estuve pensando en ti, amigo mío. ¿Te acuerdas de lo que te dije después de que me soltaras la mano? ¿Te acuerdas de lo que juré que te haría si te volvía a ver? ¿Ahora te acuerdas? ¡Qué alegría volver a verte! Ya han pasado 10 años de aquel suceso, pero lo recuerdo claramente, pues es la experiencia más aterradora que he vivido. Era mi último año en la facultad de comunicación y todo era perfecto. Fotografía y edición era mi materia favorita y aunque demandaban mucho de mi tiempo, me encantaba estar viviendo mi sueño de niño, ser reportero. Los proyectos finales se acercaban y uno de los que más me emocionaba era el de esa materia, pues debíamos poner en práctica todo lo que habíamos aprendido durante el semestre. Sinceramente era muy bueno en eso, siempre tenía las mejores notas, pero esta vez no sabía sobre qué hacer mi proyecto. El proyecto era en equipos y teníamos que hacer un documental en vídeo acerca de algún tema interesante y principalmente captar la esencia de algún lugar, que debía tener mucha historia que contar. Mis amigos y yo habíamos pensado en un ex museo, iba a ser increíble retratar cada detalle, pero el encargado nos dijo a última hora que nuestra propuesta había sido desacatada, así que teníamos que encontrar otro lugar.
Al llegar al departamento le conté a mi novia sobre aquel inconveniente, ella se quedó pensando un rato y después me comentó que le habían contado sobre un hospital psiquiátrico abandonado en las afueras de la ciudad, que tenía una gran historia, puesto que había sido el más popular en los 70s. A ella le encantaban las historias de terror y por eso sabía demasiado acerca de eso, aunque para ser sinceros a mí no me gustaban mucho esos temas, era escéptico y me parecía ridículo pensar en objetos que se mueven solos o fantasmas, pero la idea no sonaba tan mal, pues podíamos hacer un reportaje sobre lo acontecido ahí y grabar todo el lugar por la noche. Seríamos la sensación, pues dudaba que alguien más hiciera algo así. Hice la propuesta a mis amigos y ellos aceptaron, pero de nuevo debíamos pedir permiso. Mi novia me pidió ir con nosotros ya que le emocionaba mucho conocer el lugar. Acepté con gusto e incluso le dije que podía estar en la grabación con nosotros si es que aceptaban darnos permiso y así vivir la experiencia junto conmigo. Decidimos ir al día siguiente saliendo de la universidad. Íbamos mis 3 amigos, Pedro, Juan y Jorge, mi novia Raquel y yo. Nos llevó algo de tiempo llegar hasta ahí y en el camino íbamos planeando qué decir para que nos dieran permiso, incluso llevamos un oficio de la escuela para que fuera más fácil. Después de una larga hora de camino llegamos y la verdad nos sorprendimos cuando vimos lo grande que era el lugar. Yo no creía en nada de vibras, pero si pudiera describir la vibra de ese lugar diría que era pesada y aterradora. El hospital era enorme, la pintura que alguna vez fue blanca estaba desgastada y ahora era amarilla. Eran 3 pisos y la puerta de entrada era gigante, estaba grafiteada, seguramente por la gente que se metía y vandalizaba por la noche. Daba un aspecto espeluznante. El guardia nos recibió con desconfianza, pero después de contarle el proyecto, se portó muy amable. Aceptó que entráramos y grabemos, siempre y cuando no hiciéramos ningún daño a la propiedad, además nos dijo que él no se hacía responsable de cualquier acontecimiento extraño, porque en aquel lugar pasaban cosas muy raras. Nos empezó a dar un recorrido y nos contó acerca del lugar. Cuando entramos a la planta baja pude sentir como la piel se me ponía chinita, pues había una vibra muy pesada y aunque era de día se veía muy oscuro dentro, demasiado tétrico, incluso para mí. Las paredes estaban pintadas de blanco, pero se notaban manchas de lo que parecía ser sangre. La recepción tenía una computadora y un teléfono muy viejos, todos llenos de polvo. Así como papeles, lo que parecían ser expedientes y un libro de visitas, aún abierto con la fecha del 7 de septiembre de 1966. Nos llevó a los cuartos, en ellos solo había una cama individual y una pequeña mesita de noche al lado. La pintura de estos era diferente, estaban pintados de un verde opaco y triste. Estaban llenas de rayones por todos lados, dibujos extraños y algunos tenían grafitis recientes. Después, mientras subíamos las escaleras, nos contó que ese hospital había sido clausurado en 1970, ya que se practicaban lobotomías y experimentos aterradores a muchos de los pacientes, que definitivamente nunca saldrían, pues quedaban mucho peor o muertos. Experimentaban a través de electrochoques, de encierros con los miedos más grandes de los enfermos, los dejaban sin comer, sin agua o sin dormir por días e incluso semanas, con picaduras de insectos a los que algunos eran alérgicos o con operaciones a nivel quirúrgico del cerebro. Cuando llegamos al segundo piso la tensión comenzó a crecer, en el aire se respiraba terror y desesperación, aunque nadie dijo nada, estoy seguro de que todos lo sentimos. En esa planta, había cuartos como los de abajo, muchísimos más de hecho, también estaban las duchas, los baños que aún estaban sucios y alrededor de 10 consultorios con camillas metálicas, medicamentos e instrumentos quirúrgicos. En estos lugares habían fotos de los médicos así como certificados colgados en las paredes. Pudimos notar que la foto de un médico en particular se repetía en varias ocasiones. Cuando le preguntamos al guardia nos dijo que aquel hombre había sido el director del lugar y que era quien practicaba los experimentos y las operaciones. En este tipo de hospitales no hay muchas ventanas, nos explicó, pues podía darse el caso de suicidios. Solo existían 2 muy grandes y nos contó que todas las noches las cerraba y amanecían abiertas. Al finalizar, nos dijo que el recorrido lo podíamos hacer al día siguiente, podíamos grabar, ya que era su noche libre y nadie los molestaría, además nos iba a prestar unas colchonetas por si queríamos dormir y listo, teníamos lo que podía ser el mejor reportaje de la carrera, una experiencia increíble y aterradora. De regreso todos estábamos muy emocionados, nos organizamos con lo que llevaríamos, cámaras que instalaríamos en el lugar, micrófonos y por supuesto comida. Al siguiente día, Raquel me ayudaba a preparar lo necesario, se nos había hecho algo tarde, pues habíamos ido al cine y a comer algo, así que íbamos con prisa.
Mis amigos llegaron por nosotros y nos fuimos, íbamos muy felices, porque ese sería el pase a no hacer el servicio social y a buenas notas en nuestra materia favorita. Llegamos y el velador ya nos estaba esperando, eran las 11 de la noche, nos recibió con gusto y se puso contento cuando le dimos la comida que le habíamos comprado. Nos acompañó a instalar las cámaras y no voy a negar que todo se veía muchísimo más aterrador de noche, por un momento tuve el impulso de salir corriendo, pero no quise verme como un cobarde, aunque después de todo supe que todos ahí sentían lo mismo y me arrepiento de no habernos ido. Instalamos todo, cenamos, nos deseó buena suerte y se fue a su casa. El lugar era muy grande y habían 1000 puertas, así que nos recordó que la única puerta de entrada y salida era la que estaba llena de grafitis. Comenzamos la grabación y el recorrido, empezamos por la parte de abajo contando lo que sabíamos del lugar. Caminábamos muy despacio y sonreíamos a la cámara, todo iba normal, hasta que llegamos al piso de arriba y pude sentir la pesadez en el aire, pues a pesar de que teníamos las linternas, la oscuridad parecía consumir la luz cada vez más y el aspecto de aquel lugar, lleno de camas vacías, de paredes llenas de sangre e instrumentos quirúrgicos resultaba horrible. Raquel nos dijo que la vibra era mala puesto que en ese lugar hubo mucho sufrimiento, desesperación y locura, provocada o normal. Ya eran las 2 de la mañana y todavía nos faltaba recorrer mucho del lugar, pero ya estábamos muy cansados, así que decidimos dormir una hora para reponernos y seguir. Nos acomodamos en las colchonetas y descansamos, fue difícil pues los ruidos provocados por el eco nos ponían nerviosos, pero al cabo de un tiempo el despertador sonó, nos levantamos y parecía que teníamos aún menos energía que antes, nadie entendía por qué. Tomamos algo de agua y decidimos seguir. Llegamos al último piso, pasamos por las 2 ventanas y nos dimos cuenta de que estaba abierta, aunque antes de irse el velador la había cerrado. Esto nos causó miedo, pero no dudamos en decirlo en el vídeo. La grabación quedó increíble, terminamos alrededor de las 6 am, eso marcaba el reloj, pero lo raro era que aún se veía oscuro, quizá por el edificio. Decidimos separarnos para ir por las cámaras. Los chicos ya estaban cansados y Raquel estaba nerviosa, me dijo que ya se quería ir, que tenía miedo, pues había visto una sombra pasar cuando caminó hacia el baño. La calmé y le dije que solo era cuestión de juntar el equipo y después podríamos ir a casa a descansar. Más tranquila me dio un cálido abrazo y me ayudó a meter el equipo de grabación en la maleta. Después de una hora ya estábamos casi todos abajo, solo faltaba Raúl. Le gritamos en varias ocasiones, pero fue en vano, él no respondía, lo llamamos por teléfono, pero no había señal. Decidimos ir a buscarlo, todos ya queríamos largarnos de ahí e ir a dormir, pero no lo encontramos, así que revisamos las grabaciones en la computadora de la última hora y primero no encontramos nada, pero después de un rato en el minuto 46, pudimos ver a Raúl caminando hacia una de las cámaras, hasta que algo invisible lo aventó con fuerza y lo arrastró fuera de ahí. Sorprendidos y muy asustados, pudimos notar cómo se nos ponían los pelos de punta. Raquel empezó a llorar, estaba aterrorizada, traté de calmarla, alentando a todos a buscar a Raúl, pero a pesar de todos nuestros intentos no pudimos encontrarlo. Ya había pasado alrededor de hora y media y seguía oscuro, debían ser ya las 7:30 de la mañana. Nuestros teléfonos no tenían señal y tenían muy poca batería y en el lugar no había luz, 2 de las lámparas aún tenían pila, pero finalmente decidimos salir a buscar ayuda, ya que parecía que el hospital se había tragado a mi amigo y ya no sabíamos qué hacer. Abrimos cuidadosamente la puerta llena de grafitis, esperando encontrar por fin algo de luz del día, pero lo que vimos nos heló la sangre por completo, pues al otro lado de la puerta había otro pasillo, no la salida. Aunque habíamos jurado que esa era la puerta, era la única con esos dibujos. No podíamos creerlo, habían más y más pasillos, pero seguimos adelante, pensamos que quizá el miedo y el sueño nos estaban haciendo una mala jugada, que la puerta estaría más adelante, pero no la encontramos. Al pasar por uno de los cuartos, vimos una silla de ruedas ya muy vieja, seguimos sin hacer caso, pero algo nos hizo voltear, la silla había salido de la habitación y estaba atrás de nosotros moviéndose lentamente. El cuerpo nos temblaba y la boca se nos abrió involuntariamente. Se sentía mucho más frío en el lugar y la luz era muy poca. Salimos corriendo de aquel pasillo hasta llegar a lo que parecían las tuberías del hospital, donde seguimos buscando a nuestro amigo, pero era inútil. Todo olía a humedad y a podrido, pero continuamos ya que pensamos que sería la única salida. Era como estar en un laberinto, ya habían pasado horas y la salida parecía no existir. Nuestros relojes marcaban las 10 am pero seguía sin amanecer.
Seguimos caminando y nos alegramos al ver una puerta a unos cuantos kilómetros, era de metal, ya oxidado por los años y en donde se supone que iría un candado no había nada, así que podíamos entrar. Al llegar a la puerta la abrimos lentamente y con un solo ojo me asomé, pues no sabíamos que nos encontraríamos, pedía con todo mi corazón que fuera la salida, pero lo que vi ahí me traumó para siempre. El cuarto era grande, estaba pintado de un color azul claro, la atmósfera era triste y oscura, en medio había una cama metálica con una mujer en ella y un hombre con la cabeza agachada que por el uniforme supe que era médico, estaba sacando su cerebro poco a poco. No pude evitar soltar un grito y en ese momento el hombre volteó, su cara estaba muy pálida y sus cuencas estaban vacías, de su boca salía sangre y se veía muy enojado. A pesar de eso, pude reconocerlo, era quien nos había dicho el velador que fue el director del hospital. Corrió hacia nosotros, pero rápidamente cerramos la puerta. Avanzamos hacia el otro lado y llegamos al mismo lugar, con la puerta llena de grafitis. Sin pensarlo la abrimos nuevamente con el temor de encontrar otro pasillo, pero esta vez sí era la salida, el sol tocaba nuestra cara y la luz iluminaba nuestros ojos. Aliviados fuimos hasta el auto, nuestros corazones latían como nunca. Después de ese horrible acontecimiento algo cambió en nosotros, pues fue como estar en el mismísimo infierno. Siempre pienso en lo que hubiera pasado si al abrir la puerta siguiera sin ser la salida y escalofríos recorren mi cuerpo. Nadie nos cree todo lo que sucedió aquella noche, pero tampoco se explican dónde está Raúl. Aún esperamos que vuelva, aún esperamos que encuentre la salida.